con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor
Un, dos, tres. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Más tiempo hemos tenido a nuestra señal de miembro nacional. La sede de julio de 2025 nos acompaña y desde el que de España como esto de Guerrero, nuestro compañero que no más desde esta puebla español y ahora desde el de Luis II, compañero Raúl Herrera, de Coyoacán, nos acompaña nuestra compañera Vanessa Zamudio, de la alcaldía Jimapa, nuestra compañera Joana Paz, de JSMP, nos acompaña nuestro compañero Adán, de la alcaldía Benito Juárez, nuestra compañera Montserrat Ronda, Copado Olvas, nuestro dirigente nacional, profesor René Bejarano Martínez. Antes del micrófono, vamos a dar inicio a las temas principales sobre la León Manada. Uno de ellos sobre el corredor biológico de Tehuantepec. Corriente Orgánica de Tehuantepec, un proyecto estratégico del Gobierno de México para adelantar el desarrollo económico y social de este país. Como ya se ha mencionado en reuniones anteriores, este proyecto inicia en el periodo de nueva gestión de Manuel Estado y conecta los océanos Pacífico y Atlántico mediante 1.200 kilómetros de navegable, 4 puertos conectados en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, 2 bocas
de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues defiende la prisión preventiva oficiosa como parte del marco constitucional, la cual se reformó en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Considera que es necesaria para enfrentar la violencia e inseguridad, sobre todo frente a delitos graves como el homicidio. Subraya que esta medida brinda protección institucional, incluso a los jueces, frente a amenazas del crimen organizado. Acusa a la oposición de criticar sin proponer soluciones reales ante la crisis de seguridad. En síntesis, existe una tensión entre los principios garantistas del debido proceso y la necesidad de seguridad pública, en el contexto de una reforma judicial que podría modificar profundamente la manera en que se aplica la previsión preventiva en México. Y un tercer tema también que no debemos dejar pasar fue ese es un buen negocio. Qué mal que yo no me enteré antes, ¿verdad? La importancia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 24 de diciembre del 2024, que regula el trabajo en plataformas digitales, cumpliendo con el compromiso 59 de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y cuál es el objetivo y el alcance de esta reforma? Pues el reconocimiento de derechos laborales a repartidores y conductores que operan mediante aplicaciones digitales. Afiliación obligatorias al IMSS y al Infonavit para quienes perciban al menos un salario mínimo mensual por estas actividades. Inclusión parcial para quienes ganen menos, acceso a protección en caso de accidentes durante el trabajo. Este es muy importante porque también ya existe Uber Moto y más de uno ha sufrido varios accidentes con estas lluvias. ¿Cuáles son los derechos garantizados? Seguridad social completa, o sea, atención médica, maternidad, cesantía, invalidez, pensiones y guarderías. Acceso a créditos de vivienda vía Infonavit, protección laboral para accidentes, incluso para trabajadores de ingreso bajo. ¿Cuáles son las principales innovaciones? Pues que habrá una regulación de la gestión algorítmica, decisiones automatizadas deben ser comprensibles, transparentes y revisables por humanos. Prohibición expresas a las plataformas. ¿Qué quiere decir esto de revisables por humanos? Que a veces cuando tenemos quejas de estas plataformas nos contactan o nos contactamos con una máquina, con la inteligencia artificial y nunca nos resuelven porque obviamente los algoritmos no permiten que le den soluciones a las personas humanas. No pueden simular contratos civiles, no pueden desconectar trabajadores automáticamente sin justificación, lo cual les ha pasado a muchos los que han trabajado en estas aplicaciones y no pueden cobrar por el uso de la aplicación.
porque cabe resaltar que una de las ganancias de las aplicaciones pues es esa, que por utilizar la aplicación, nosotros como usuario pagamos el servicio a la aplicación solamente por utilizar y por escribir y por pedir. La implementación, este piloto obligatorio del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025 para ver cómo se empieza a regular, lo cual inició un obligatorio pleno. No, aquí ya metí otras cosas. Y esto sería todo. Muchas gracias. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Eduardo Calderón. Hola, ¿sí se escucha? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy es un gusto estar aquí acompañando al presidio, acompañando a nuestro referente, el profesor René Bejarano, y mandar un breve mensaje desde Iztapalapa. En Iztapalapa estamos trabajando fuerte, estamos trabajando duro, y nos vamos percatando de algo que tal vez se haya descuidado un poco, que es el trabajo con las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias y con diferentes liderazgos. Es muy importante apoyar a estas organizaciones, sumarse y ver la manera en la que también desde el gobierno se vayan tejiendo las políticas públicas desde abajo, ¿no? Hemos encontrado que en muchos casos y en muchas comunidades se ha generado algún malestar por ese tema, pero es nuestra labor como liderazgos, como referentes políticos, hacer esa conciliación entre el Estado y la población y entre estas organizaciones. Entonces, dar un mensaje en el que vamos a estar trabajando fuerte desde Iztapalapa, de que estamos seguros de que el Movimiento Nacional por la Esperanza se va a posicionar como una de las mayores fuerzas políticas dentro de esta alcaldía y que vamos para adelante. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Eduardo Calderón. Ahora nos vamos hasta Taxco y le cedemos el micrófono al compañero Jerónimo Guzmán Reyes. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación a nuestro querido profesor y creo que estamos en un buen momento con este gran movimiento nacional por la esperanza y bueno, el mensaje que traemos es para que estemos todos haciendo esa reactivación en cuanto a la afiliación. Nosotros dejamos el proceso que pasó en un buen nivel en cuanto a la aceptación de lo que fueron los jueces y magistrados. Trabajamos arduamente, se logró todo un éxito, como lo dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que continuamos con lo que ha sido el legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sobre todo aquí tenemos a un referente que nunca ha dejado de luchar, de trabajar, y que con él estamos reincorporándonos para esta actividad de lo que es la afiliación. Nosotros estamos en la zona norte, que es Taxco, el distrito 21, y bueno, tenemos ahí nuestras oficinas para cualquier información relacionado a lo que es la reafiliación y la afiliación. Es Miguel Hidalgo 33 y les doy un número telefónico que es el 777-215-2595. Nosotros lo que queremos es fortalecer lo que es este segundo piso de la cuarta transformación, para que seamos más competentes en cuanto a estas elecciones, pues las que se aproximan, como es el 27 y las que continúan. Pero sí se le invita al ciudadano que se vaya afiliando para que también tenga esa voz y ese voto en determinado momento para una elección, cuando él quisiera participar, o que en su momento quienes decidan en lo que son las asambleas, pues tenga una participación y sean compañeros que nos representen con esa calidad moral, con esa capacidad que se requiere para este gran movimiento que es Morena. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Jerónimo Guzmán.
Nos vamos hasta Puebla y le cedemos el micrófono al compañero Mario Franco. Buenas noches, compañeros. Gracias por la invitación, profesor, con el permiso del presidio. Pues miren, desde Ajalpan específicamente, colindamos con Oaxaca, pues su servidor está haciendo la labor de afiliación para que el Movimiento Nacional por la Esperanza crezca. Soy comisariado ejidal en esa zona, nos agrupamos varios ejidos y tramitamos proyectos productivos, también damos asesoría en los diferentes oficinas de gobierno, básicamente en los ejidos, para conflictos el Tribunal Agrario, para legalizar sus tierras el Registro Agrario Nacional, y para buscar la necesaria es a través de la Procuraduría Agraria, y a través del ejido pues vamos abriendo esas puertas en las dependencias y de esa manera apoyamos a los compañeros. Y pues a ver si cuando el profesor se anima por allá a dar una vuelta, hacemos una reunión importante, nombramos, llamamos, el trabajo básicamente es proyectos productivos y hacer una unión de ejidos para que así nos organizamos de mejor manera y logramos nuestros objetivos de manera más clara. Buenas noches, gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Mario Franco. Ahora nos vamos hasta San Luis Potosí y le cedemos el micrófono al compañero Raúl Guerra Gallegos. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeros. Disculpen que esté sentado, pero andamos parados por ahí desde las 4 de la mañana y quisimos estar este momento aquí con ustedes porque creemos que es muy importante. Mi nombre es Raúl Guerra Gallegos. Yo digo que siempre he dicho que soy maestro jubilado y siempre he dicho que nací en la izquierda, porque fíjense que ya desde que cursaba mis años de secundaria por ahí, ya escribía por ahí artículos en ese entonces y siempre con esa tendencia, siempre a la izquierda. Estudié por ahí y hago reseña de esto porque en el 90, cuando el ingeniero Cárdenas lanza su candidatura en el 88, por ahí nos sumamos sin estar afiliados al movimiento que encabezó a nivel nacional. Y nos fuimos sumando de tal manera que yo nunca imaginé que iba a estar, por ejemplo, en una mesa de trabajo con él, que iba a estar, por ejemplo, en una mesa de trabajo con nuestro expresidente ya ahorita, y con gente por ahí que en aquel entonces en la izquierda era un referente a nivel nacional y era un referente ejemplar, porque les hablo, y ustedes, muchos de ustedes saben la historia, les hablo de la época en que ser de izquierda era más peligroso que ser narcotraficante en aquel entonces. Y eso era porque teníamos gobiernos corruptos, donde las desapariciones estaban al día y muchas de las veces ni siquiera el pueblo estaba informado y se daba por enterado de eso. Y yo veía en aquel entonces, en los 90s, veía con mucho agrado siempre los debates del maestro René Bejarano, de Dolores Padierna, y me llamaba mucho la atención que gente como ellos tuvieran la valentía de agarrar el micrófono y en el debate con argumentos, ¿sí?, acabar totalmente y poner en vergüenza a esa gente de la derecha que en aquel entonces nos gobernaba. Y nunca me imaginé, cuando lo miraba en televisión, nunca me imaginé que iba a estar en una mesa de trabajo como el día de hoy. Hoy, por primera vez, hace unos momentos, lo conozco en persona,
nunca lo conocí en persona. Y vaya, que anduve en muchas mesas de trabajo, porque en aquel entonces lo que era el PRD, a nivel nacional, yo fui delegado nacional en aquel entonces, pues conocí mucha gente, pero nunca había conocido al maestro René Bejarano en persona, y creo que fue muy gratificante verlo, que todavía a estas alturas sigue en la lucha a nivel nacional. Hoy nos trae aquí con ustedes también, así muy somero, le platicamos ya a él el problema que nos aqueja por allá en San Luis Potosí, y que hoy nos acercamos con su movimiento de esperanza, porque tenemos todavía esperanza en la lucha que iniciamos. Quiero decirles que hoy está una comisión aquí de campesinos, somos campesinos, de ejidos de los Guajes, del Altiplano Potosino, Matehuala, San Luis Potosí, y mis compañeros hoy me otorgaron ese honor de estar aquí al frente para traer la voz de ellos ante ustedes. Y hoy venimos a cobijarnos, a esperar también, tener la esperanza de que ese México siga cambiando, porque la lucha yo creo que nunca termina y nunca va a terminar. Aunque esté la 4T, ustedes saben cómo están los golpes al día, ustedes saben cómo están esos golpes de la derecha, que muchas de las veces distorsionan y confunden a la población de nuestro país. Esa es nuestra lucha también, estar ahí para dar todavía el debate con esa gente. Y hoy estamos con ustedes porque nos aqueja un problema también. En el altiplano potosino se va a construir una carretera, y esa carretera es una autopista privada, alterna a la carretera libre que existe en la ruta, que es la ruta 57 de México-Laredo. Y esa autopista, ya un tramo está construido por la iniciativa privada. Y ahorita se va a construir otro tramo por la iniciativa privada que va a continuar del ejido El Peyote a la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Y la idea es conectarla. No sé si sepan que por ahí en Nuevo León también están construyendo un tramo de autopista muy grande para conectar con la 57, y que el flujo de las mercancías, porque es una carretera muy importante, de mucho tráfico, el flujo de la carretera interserrana desahogue a la carretera 57. Y esa carretera que se va a construir de San Luis Potosí a Matehuala lleva las mismas intenciones, pero qué bueno que fuera nada más construirla. Ustedes saben que a veces el progreso, por gente que quiere aprovecharse de la gente que no, en muchas ocasiones, que no tiene conocimiento, que no tiene conocimiento más bien de leyes, y piensan que por ser campesinos pueden hacer con ellos lo que quieren. Déjenme decirles así a grandes rasgos que ese tramo ahí, por el grupo, está encabezado por el grupo Valoran, que es una empresa privada. Empezó abriendo brecha sin avisarle a algunos comisariados ejidales, o a algunos sí les avisó, pero no tuvieron tiempo ni de avisarles a sus compañeros. Fueron abriendo brecha sin convocar, sin tener permiso de Semarnat, fueron abriendo brecha. Y ya cuando estaban posesionados, llegaron a los ejidos: miren, este es el área que les vamos a comprar. Porque llegaron, les vamos a comprar. Y si no quieren, les vamos a expropiar. Así. Lo tenemos todo documentado en videos. Incluso por ahí, hasta uno de los últimos videos que estuve tomando, me decía uno de sus representantes: no tomes video porque es un delito. Oye, yo sé que es un delito,
pero creen que todos somos iguales y no es cierto. Mis compañeros están muy bien enterados del problema y sobre todo esa lucha que iniciaron, porque vemos que hay complicidad de la autoridad estatal, del gobierno estatal, que ahorita ya nos gobierna un señor que se apellida Gallardo y que por las noticias informativas ustedes saben más o menos quién es, a qué se dedica, cuáles son sus antecedentes en su familia y cómo llegó a ser gobernador. Y eso, bueno, no se los platico porque ya ustedes lo conocen. Pues este señor, de alguna manera, está avalando y está, de alguna manera, en contubernio con todo esto. Nosotros estamos aquí porque queremos que nos apoyen, queremos sumarnos a este movimiento porque quieren abusar de la gente, comprándoles de una manera muy barata el tramo de tierra, el metro de tierra. Quieren hacer lo que ellos ya traen en plan. Entonces, compañeros, yo espero que nos apoyen, maestro, yo espero que nos apoyen y bueno, pues cedo el micrófono, les agradezco que me hayan escuchado y cedo el micrófono para la siguiente persona. Muchas gracias, compañero Raúl Guerra Gallegos. Y ahora nos vamos hasta Coajimalpa y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Joana Beltrán. Buenas noches, compañeros y compañeras. Pues es un honor para mí estar con todas y todos ustedes. Y bueno, pues únicamente invitar a mis compañeras y compañeros aquí presentes que no hay que descuidar el trabajo territorial. El trabajo en la calle es sumamente importante. El tema de los programas sociales, los últimos programas sociales que ha lanzado tanto la presidenta como nuestra jefa de gobierno, creo que es muy importante por ahí estar al pendientes, sobre todo con nuestras vecinas y vecinos, porque aunque pareciera que conocen de estos programas sociales, yo siempre me encuentro con que el tema de la tecnología, la verdad es que es un gran problema y luego pues limita que las y los compañeros pues tengan estos programas sociales. Entonces, pues únicamente invitarlos a continuar con este trabajo, a no descuidar el territorio y pues estar al pendiente. Gracias. Muchas gracias, compañera Joana Beltrán. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Adrián Nava. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias, profesor René. Gracias al amigo Noé Flores por el enlace. Y bueno, pues hoy vengo a representar al movimiento Jóvenes Nueva Esperanza. Y gracias por estar aquí, por seguir creyendo en este país que puede cambiar y por hacerlo con el corazón, con la historia y con los pies en la tierra. Hoy quiero hablarles de algo que no solo nos incumbe, sino que nos compromete: la relación entre las juventudes y la política. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que la política era asunto de unos pocos, que los jóvenes no teníamos por qué meternos, que era mejor dedicarnos a lo nuestro y dejar que las decisiones importantes las tomaran otros. Pero lo cierto es que cuando los jóvenes no están en la política sigue existiendo, pero sin ellos. Y sin ellos pierde fuerza, pierde futuro y pierde verdad. Lo que necesitamos hoy es exactamente lo contrario: juventudes participando, no desde la improvisación, ni desde el enojo, sino desde la organización, el conocimiento y la propuesta. Porque si hay algo que caracteriza a nuestra juventud es que no se resigna, que quiere soluciones, que quiere espacios y que quiere construir. Y en Jóvenes Movimiento Nueva Esperanza lo entendemos. Sabemos que no basta con invitar a los jóvenes a escuchar. Hay que invitarles a decidir, a liderar y a transformar. Porque el relevo generacional no se impone, se prepara. Y nuestra tarea hoy es clara:
acompañar a las juventudes con humildad, abrirles paso con convicción y aprender también de todo lo que tienen por aprender. Sabemos que la política no se trata solo de campañas o elecciones, se trata de cómo se vive, cómo se estudia, cómo se accede o cómo se da oportunidades. Y ahí es donde las juventudes tienen muchísimo que decir. Jóvenes que están creando tecnologías para resolver problemas locales, que están enseñando ciencia en comunidades donde no hay que usan redes sociales no solo para entretener, sino para informar, movilizar y educar, que quieren ser parte, no observadores. Hoy además es una fecha muy significativa, es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, y no podemos dejarlo pasar sin reconocer que hay una nueva generación de mujeres ingenieras, científicas, líderes comunitarias que están cambiando la historia y que nos enseñan que la política también se construye con datos, con ciencia, con firmeza y con una mirada distinta, más humana y más justa. En Jóvenes Movimientos Nueva Esperanza creemos que la política del futuro se escribe con voces nuevas, pero también con manos que guían. Y por eso estamos aquí, para abrir espacios reales, para dejar de tenerle miedo al relevo y para decir con claridad que las juventudes no son una amenaza, son oportunidades. Así que mi invitación hoy es sencilla, pero profunda. No le tengamos miedo a lo nuevo. Confiemos en quienes vienen atrás, porque no vienen a borrar lo que se ha hecho. Vienen a continuarlo, a enriquecerlo, a moverlo con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Adrián Nava. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Montserrat Mondaca. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Como cada semana, desde hace ya varios meses, aquí continuamos con el seguimiento a la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y en algunos casos también integrantes de los poderes judiciales locales. Como muchas y muchos de ustedes saben, se ha venido posponiendo la determinación del Instituto Nacional Electoral respecto de la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país. Está ya planteada la sesión para este miércoles 25 de junio, donde se estará dando a conocer la sumatoria total de los votos y la asignación de las candidaturas ganadoras. Esto se ha venido aplazando un poco porque el INE está llevando a cabo un segundo análisis de los requisitos de elegibilidad, es decir, que cumplan con todas las calificaciones académicas que establece la Constitución, pero también un análisis más profundo de los perfiles. Si bien tenemos extraordinarios próximos jueces, juezas y magistrados que resultaron electos, también por ahí se lograron colar algunos perfiles que no cumplen con los requisitos de buena fama pública, de tener una trayectoria impecable en la impartición de justicia. Y bueno, pues es que por esto es que el INE está realizando en este segundo momento el análisis de la elegibilidad. En el caso de jueces y magistrados de la Ciudad de México, ya la semana pasada fueron dados a conocer los resultados finales y la asignación de candidaturas y bueno, ha habido ahí algunas impugnaciones, igual en contra de algunos perfiles que el Instituto Electoral de la Ciudad de México omitió analizar su idoneidad para el cargo. También comentarles que durante el fin de semana se presentaron diversas impugnaciones en contra de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, también del Tribunal de Disciplina y de los tribunales electorales. Estas impugnaciones lo que han buscado es cuestionar todo el proceso, a diferencia del análisis de los perfiles. Estas impugnaciones pretenden anular la voluntad de los millones de personas que salieron a votar en este proceso y es el último recurso que ha tenido la oposición para cuestionar todo el proceso de la reforma electoral. Han llevado a cabo ahí algunas manifestaciones el día de hoy en el INE, en el Tribunal Electoral, pero está muy enfocado como desde la derecha de este Poder Judicial que se niega a la transformación. Son ellos quienes lo están
impugnando. Afortunadamente son impugnaciones vacías, sin mucho contenido y que únicamente pretenden ahí cuestionar los resultados que con mucha legitimidad se dieron en la elección del 1 de junio. Y bueno, pues posterior a este resultado que tendremos ya el día miércoles en definitiva, pues estará ya preparando el Senado de la República para tomar protesta a todos los ministros, magistrados y jueces electos el día 1 de septiembre. Posterior a la instalación del periodo ordinario, se tomará protesta a todos los integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación. Entonces, continuamos con el seguimiento y los mantenemos al tanto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañera Montserrat Mondac. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Buenas noches por estar presentes aquí en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 23 de junio del año 2025. Gracias a las compañeras y compañeros integrantes del Presidium, de aquí de la Ciudad de México, de los jóvenes de San Luis Potosí, de Puebla, de Guerrero, y también a todos los que están presentes en esta reunión provenientes de otras entidades. También gracias a los que se conectan a través de las redes sociales a esta transmisión. Quiero decirle a los compañeros que vienen de San Luis Potosí que vamos a apoyar su lucha para que sus demandas sean satisfechas adecuadamente. Mientras el compañero profesor jubilado hablaba, recordé que allá en San Luis Potosí hubo un cacique que le llamaron el alazán tostado, Gonzalo N. Santos, que nunca supe de la N que quería decir, pero bueno, se llamaba Gonzalo N. Santos. Escribió unas memorias, un mamotreto enorme en donde narraba sus tropelías. Fue el que acuñó aquella frase que muchos repiten, aunque no hayan leído sus memorias, que dijo que la moral era un árbol que daba moras. Esa era la concepción que tenía. Pero también hay una anécdota de él acerca de cómo se fue apropiando, como cacique que era, violento, de muchas tierras de los campesinos. Se presentaba su gente o él con el propietario de la tierra y le proponía comprárselo a precios irrisorios, y cuando el dueño le decía que no estaba en venta, el alazán tostado, Gonzalo N. Santos, le decía: bueno, ¿quieres que te lo pague a ti o a tu viuda? Esa era la manera en que se comportaba. Y claro, pues muchos con la presión y el aparato de aquellos años del PRI cedían. Por eso vamos a apoyar para que estas tierras ejidales, si requieren una indemnización, que sea justa conforme a los avalúos que se hagan y que no se cometan atropellos que lesionen a la propiedad de los campesinos y que haya justicia. Entonces ya estaremos en contacto con ellos para darle seguimiento a sus asuntos. Hay muchos temas que mencionar en esta ocasión. Uno de ellos se refiere a los mexicanos que han sido detenidos en las más recientes redadas en Norteamérica, en Estados Unidos. En estas más recientes se reportaron 222 compatriotas que fueron detenidos y deportados. Pero hay que decir que el mismo gobierno de la Cuarta Transformación ya lleva un registro de más de 1,500 en total durante el gobierno reciente de Trump. Y esto es algo que no se debe perder de vista. Se está dando el apoyo, pero desde los consulados y desde el gobierno mexicano. Sin embargo, la batalla es para detener
esos operativos injustos. Por otro lado, como seguramente están enterados, hubo, y todavía están las secuelas, un huracán de nombre Eric que dejó pues 1 o 2 fallecidos, nada más, afortunadamente fueron pocos, aunque sí hubo muchos daños materiales que ya se están buscando la manera de mitigar, de resolver con el apoyo del gobierno federal a través de las dependencias correspondientes, entre ellas el área de protección civil. La oposición ha señalado que no hay el apoyo adecuado, aunque sí lo hay, sí lo ha habido y lo va a seguir existiendo, aunque no exista el FONDEN, porque la oposición reclama que no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales, pero ese se desapareció, lo que no significa que no haya recursos para atender desastres naturales. Lo que sucede es que ese fondo se usaba para otras muchas cosas y no para atender los desastres. Fue fuente de corrupción y por eso durante el gobierno de López Obrador se decidió eliminarlo, aunque los recursos que han habido para diversas catástrofes de diverso tipo han superado con mucho los recursos que tenía asignados originalmente el FONDEN. En esta semana también hubo un desbordamiento en la presa llamada Los Cuartos en Naucalpan debido a las fuertes lluvias y se está trabajando también para ver con el gobierno del Estado de México y las autoridades municipales y el gobierno federal que se resuelva adecuadamente esta problemática. Hay que, sin embargo, recordarle a la población que tenga una adecuada cultura de prevención, porque muchas veces las presas o los lugares donde se generan inundaciones es porque hay una falta de cultura cívica y se llenan de basura, incluso de coches abandonados, llantas, cadáveres de animales, basura, etcétera, que hace que las presas pues se dañen y es la gente que con esa falta de cultura ambiental al final paga las consecuencias. Entonces esto sucede también aquí en las presas de Álvaro Obregón y en otras zonas. Incluso muchas veces en las vialidades lo que taponea el desagüe es la basura que se tira al aire libre, incluso en las casas, en las azoteas, no siempre se barren o se llenan de trebejos, de tiliches, todo lo que se dice que se va a usar alguna vez y que nunca se usa pero está ahí guardado, se convierte en basura en las azoteas. Hay que ir modificando esa cultura. En el día de hoy se informó de 2 decretos en beneficio de las y los maestros del país, derivados de los acuerdos alcanzados recientemente con este sector. Ambos decretos serán publicados o fueron publicados hoy o a más tardar mañana en el Diario Oficial y entrarán en vigor una vez publicados. La mandataria explicó que el primer decreto está relacionado con la movilidad laboral de docentes en el marco de la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros, mejor conocido como UCICAM, mecanismo que regula los procesos de promoción y cambio de adscripción del personal educativo y que está en proceso de ser sustituido. Por su parte, el segundo decreto establece la reducción de la edad de jubilación para las y los maestros que se encuentran en el régimen establecido en el 10º transitorio de la ley del ISSSTE, beneficiando así a un amplio sector del magisterio. Sin duda, esta decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum es muy importante porque ayuda a que los trabajadores de la educación tengan un mejor nivel de vida, una promoción adecuada. Sin embargo, es necesario mencionar que hace falta seguir avanzando en este y otros temas. En el caso de la UCICAM, los líderes charros, que ahora se dicen partícipes de la Cuarta Transformación, son también partidarios de que desaparezca, pero quieren que sean los charros, los líderes del sindicato, los que controlen
los mecanismos de promoción y ascenso de los maestros, y eso pues no se puede entregar, porque en el pasado así era y ya sabemos las tropelías que cometían. Tiene que ser la autoridad educativa, mediante mecanismos transparentes, los que lo hagan y sin que se convierta en una fuente de poder para el charrismo sindical que todavía sobrevive en el CENTE. Es muy importante que se pueda beneficiar a los maestros que están en el 10º transitorio. Hay que explicar qué es eso. El 10º transitorio es que cuando se aprobó la ley del ISSSTE, hubo maestros que no aceptaron que sus cuentas fueran individualizadas y que conservaron su cuenta individual porque era voluntario. Hubo una campaña de los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación para convencer u obligar a los maestros a que se incorporaran al sistema de las Afores. Estos que se opusieron son, sin embargo, solo alrededor del 20% del total, es decir, que faltaría todavía considerar a los demás. Hay que buscar la manera de negociar también con los dueños de las Afores para que se puedan modificar los términos y esto también permita elevar el nivel de vida de los maestros. Los esfuerzos que el gobierno de la 4T está haciendo buscan convencer al magisterio y particularmente al magisterio de la CENTE en que se están tomando medidas para procurar justicia laboral y salarial, pero falta todavía mucho y es importante que se siga avanzando en estos temas, que la CENTE también tenga sensibilidad acerca de los esfuerzos que se van haciendo y encontrar mecanismos negociados para sustituir los preceptos de la llamada ley del ISSSTE aprobada durante el gobierno de Calderón del año 2007. Ese es un tema que también estará pendiente. Ya sabemos que durante la semana hubo muchas noticias, se pospuso la fecha de la posible entrevista entre nuestra presidenta con el presidente de Estados Unidos, toda vez que Trump abandonó la reunión del Grupo de los 7 abruptamente y no pudo atender esa agenda. Y se está programando una nueva cita, aunque han habido contactos telefónicos para darle curso a los temas que están pendientes. Particularmente se busca un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio entre México y Estados Unidos, cuestión que se comentó durante la conversación telefónica que nuestra presidenta Sheinbaum tuvo con Donald Trump. Se trata de establecer este acuerdo, cuyos ejes centrales ya los mencioné. Sería independiente del tratado comercial vigente entre Estados Unidos, México y Canadá. Y esto busca mitigar o contrarrestar o contener las políticas regresivas que el gobierno de Trump ha venido teniendo para con nuestro país y para otros países también. En la semana, al final de la semana, pues hubo el inicio de otro conflicto en el mundo. Es derivado de que el presidente Trump, violando su propia constitución interna, atacaron supuestas instalaciones nucleares en Irán. Se dio esta información. No deja de ser interesante ver cómo los conflictos mundiales de este tipo parecen ya videojuegos, como si se tratara de un espectáculo en donde misiles o aviones o diverso tipo de armamento destruyen instalaciones, vehículos o asesinan personas. Esta actitud del gobierno norteamericano de atacar a Irán tuvo como respuesta que el gobierno de Irán anunció un ataque a las instalaciones de una base militar de Estados Unidos en Qatar. Y como sucede en estos casos, además de la guerra material propiamente dicha, hay una guerra mediática.
En el caso del bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, el gobierno iraní señaló que ya se habían desalojado previamente y que sus reservas de uranio habían sido transportadas y que el daño no fue considerable. Y eso pues contradice con lo que dijo el presidente Trump. Y ahora que el gobierno de Irán atacó Qatar, o más bien la base militar de Estados Unidos en Qatar, salió hace unas horas el presidente Trump a anunciar un acuerdo de paz entre Israel e Irán. Sin embargo, pues todo esto no necesariamente resulta ser cierto, hay mucha mentira en todos estos conflictos porque a la par de los conflictos militares hay una guerra mediática que nos hace pues dudar de las diversas informaciones que existen al respecto. Por eso es muy importante recordar que allá por la década de los 60, cuando empezaba una parte de la más reciente guerra armamentista, se creó en México y con otros países, con otras personalidades de aquellos años, el Movimiento Mexicano por la Paz, el MOMPAS. Los que son jóvenes, como todos ustedes, que allá por 1960 ni sueño erótico eran, quizás no saben de lo que me refiero, pero esa época significaba una manera de enfrentar lo que entonces se denominó la Guerra Fría, que estaba llena de muchos conflictos. Fue en el contexto de la crisis de los misiles, porque en aquellos años el gobierno de Nikita Khrushchev desembarcó en la isla de Cuba algunos instrumentos para instalar algunos misiles en ese país, ya con el gobierno de Fidel Castro, y el gobierno de Kennedy estuvo a punto de detonar una guerra mundial. Por fortuna hubo sensatez. Años después se publicó un libro que se llama La enfermedad del poder, de Roger Hansen, en donde describe el estado de salud de algunos mandatarios, entre otros François Mitterrand, Idi Amin Dada, etcétera, pero de entre ellos estaba Kennedy. Kennedy tenía lo que se conoce como la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia crónica de vitamina D, que en esos años se controlaba con cortisona. Es decir, Kennedy no estaba en pleno uso de sus facultades, vivía con los efectos secundarios de la aplicación recurrente de la cortisona. En sus manos, en su dedo, estuvo el destino de una parte de la humanidad por ese peligro de una guerra nuclear, porque Rusia quería instalar una base en Cuba después de la invasión de Bahía de Cochinos. Acuérdense que La Habana, Cuba, está muy cerca de la Florida y el gobierno norteamericano pues no quería admitir un riesgo para su país. Ese problema que ahora se mantiene vivo de otra manera es el problema de la paz, y hay que dimensionar por qué es tan importante luchar ahora por la paz mundial. Esto es más urgente que nunca, pero se enfrenta a potentes contrapesos, toda vez que además de los conflictos geopolíticos y económicos, es la guerra, el negocio de la muerte, un negocio muy redituable. Y hay que revisarlo, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Actualmente hay 56 guerras, conflictos activos. La cifra más alta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2023, producto de estas guerras, hubo reconocidas 200,000 muertes
con más de 120 millones de personas desplazadas. Eso equivale a que todos los habitantes de nuestro país tuviéramos que irnos a vivir a otro país, a otro lugar, porque no hubiera condiciones propicias para seguir viviendo aquí. Ese es el tamaño de los conflictos. Algunos de ellos son más mortíferos, con más de 10,000 muertes al año. Uno de ellos, que se parece olvidado, es el de Myanmar, que está atravesado por conflictos tribales, pero está el otro conflicto que es un verdadero genocidio, que es de la Franja de Gaza, de Israel y el Líbano, en donde el genocidio ha superado ya la muerte de más de 50,000 gazatíes. Eso es peor que una bomba nuclear en una región que prácticamente está devastada toda, que no queda nada, solo se vislumbran en el escenario piedras y más piedras, escombros, cascajo. La guerra en Sudán y el conflicto ruso-ucraniano, que ya lleva mucho tiempo y que tiene que ver con el tema de los equilibrios militares. Antes de la caída del muro, había dos grandes alianzas militares en el mundo: la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN o la OTAN, y el Pacto de Varsovia. En el Pacto de Varsovia estaban los países del llamado socialismo real, Europa del Este, etcétera. Cuando cae el muro, se disuelve la Unión Soviética y se hace la Federación Rusa, y muchos países cobran su independencia o recuperan una independencia política. El Pacto de Varsovia desapareció. Tenía que haber desaparecido la OTAN. Sin embargo, en Europa no prosperó esa idea y la OTAN ha querido seguir influyendo determinantemente, y una de las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania es que después del golpe de Estado que hubo en Ucrania, buscaban la manera de que Ucrania entrara a la OTAN, con todo lo que eso significaba. E hizo recordar la objeción norteamericana de que hubiera una base militar en Cuba, rusa, y los rusos ahora pues obviamente no aceptaban que en su frontera más cercana hubiera un ejército apoyado por la OTAN, y se convirtió en un conflicto que hasta el momento existe. Hay otras guerras, como la de Sudán, con 150,000 muertes, 12 millones de desplazados, financiados a ambos lados por los miles y miles de millones de dólares que se invierten en destruir. En el caso de la guerra de Sudán, se han gastado hasta el 2024 más de 6,000 millones de dólares. En el caso de la Franja de Gaza son 1.5 mil millones de dólares. En Yemen, además de las víctimas, hay enfermedades, destrucción de infraestructura, sufrimiento de niños, crisis humanitaria, etcétera. Pero esto es un negocio, el negocio detrás de la guerra. En 2023, las 100 mayores empresas de defensa alcanzaron ventas por 632,000 millones de dólares en ingreso, un aumento de 4 o 5% anual. ¿Cuánto cuesta un misil, un dron, un avión, un aparato de detección, etcétera? Y todo eso es un negocio. Estados Unidos acapara el 42% del comercio global de armas. Por eso obtuvo 318,000 millones de dólares solo en ventas directas. Por eso Estados Unidos es también el impulsor de muchos conflictos, porque además detona los conflictos y luego vende las armas en Medio Oriente y en otras regiones que generan
un gran negocio para esa industria armamentista, que además son los que cabildean en las elecciones, los que financian las candidaturas en Estados Unidos. Aunque Trump se comprometió durante su más reciente campaña a que iba a sacar a su país de todos los conflictos, no solo no lo ha sacado, sino se ha intrometido en otros más. Y el más reciente pues tiene que ver con Irán. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Pues hay conflictos de materias primas, de oro, de tierras raras, como le llaman a los lugares en donde hay insumos que son difíciles de conseguir, obviamente petróleo. Y también es el desarrollo de la tecnología, que implica grandes inversiones, porque ahora, como si se tratara de la ciencia ficción, pues los mecanismos para efectuar guerras es a través de la tecnología. Aviones no tripulados, misiles balísticos guiados a control remoto, etcétera, etcétera, y todo esto es la tecnología puesta al servicio de la destrucción y genera grandes ganancias masivas a empresarios, contratistas e inversores que no quieren que se acabe el negocio. Y entonces, cuando se pacta en alguna región la paz, pues siempre hay motivos para crear algún otro conflicto y así indefinidamente. Además, ya con el desarrollo científico, ahora pues todo se puede hacer a través de la inteligencia artificial, los drones y otros mecanismos. Todo esto también sucede porque hay una fragilidad institucional en muchas regiones y por el interés de la geopolítica, por el predominio del imperio norteamericano, que gasta billones de dólares en instalaciones militares y en el control de vastas regiones del mundo. Estados Unidos es el gran guardián, pero también el gran promotor de los conflictos. El número de bases militares y lo que representa el costo de esas bases militares es enorme, pero pues ahora nos enteramos que hay una base militar en Qatar, pero hay bases militares de Estados Unidos construidas y funcionando en muchos diversos lugares del país, y esto representa gasto militar, crisis fiscales, problemas globales, contaminación del medio ambiente, y eso constituye también un gran desafío político. Hay que entender entonces el conflicto así. Es una mezcla de intereses y hay muchos intereses contrarios a la paz mundial. Y esos intereses están en diversas regiones del mundo. Y lo que está en peligro, sin exagerar, es la sobrevivencia de la especie humana, porque no siempre se puede confiar en la estabilidad emocional de quienes toman las decisiones. Así como años después, décadas después, se supo que Kennedy no estaba bien o plenamente consciente de las decisiones que tomaba y pudo haber detonado un conflicto de graves consecuencias, pues no sabemos qué tanta estabilidad emocional exista en algunos grandes gobernantes que influyen mucho en las decisiones que se toman. Porque además la ultraderecha que ha venido avanzando en diversas regiones del mundo está en la obsesión de destruir a otras partes del mundo. No aceptan la pluralidad, hay un nuevo supremacismo, por eso no deja de ser trágico que la ultraderecha israelí defienda la supremacía de su religión y de su manera de vida por encima de Palestina, justo como defendía Hitler la supremacía aria en contra del pueblo judío.
y no deja de ser trágico que haya una similitud enorme entre la conducta de Netanyahu y la de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por eso en México es muy importante que avance la cultura de la paz, porque quienes al final sufren, pues son los pueblos, quienes tienen los peores daños son los pueblos. ¿Cuánto tiempo va a tardarse en recuperarse la vida de todos los afectados, por ejemplo, en la Franja de Gaza? Décadas, generaciones enteras, por una obsesión, y también por una obsesión fundamentalista, porque hay que decirlo, que así como hay una visión supremacista del sionismo, también hay una visión que no considera la convivencia con el pueblo judío y que ha cometido también actos de barbarie. Esa visión que niega a los otros, que no acepta la existencia de los otros, es algo que nosotros tenemos que combatir. Tenemos que aceptar el concepto de la otredad y entender que somos distintos y que en nuestra diversidad, de muy diverso tipo, está la riqueza de la especie humana y que no podemos pensar en destruir a otra parte de la humanidad solo porque es diferente o profesa una forma de pensar o de creer diferente a la que nosotros tenemos. En México, por fortuna, es minoría la parte de la población supremacista y racista, que todavía existe, pero en otros países son gobierno y toman decisiones trágicas. Y estamos en el borde de una situación mundial grave y por eso es muy importante que surjan voces que reclamen la lucha por la paz. Hay que decir que cuando hay unas guerras de este tipo nadie gana en realidad, sino que unos pierden más que otros, pero todos pierden, hablando de pueblos, no así los que financian las guerras, ellos sí ganan, pero nosotros tenemos que hacer que gane la paz, y la lucha por la paz no solo se circunscribe a la lucha en contra de la violencia por el crimen organizado, por ejemplo, sino a la violencia, entre comillas, legal que se comete entre los países y que genera mucho sufrimiento, mucho dolor y que pone en peligro nuestra sobrevivencia. Es importante que esta corriente del pensamiento pacifista termine hegemonizando y se pueda ir convenciendo a la gente de que las campañas de odio que a veces entronizan a algunos gobernantes no deben ser convalidadas. Al final de cuentas fue el discurso de odio contra los migrantes, entre otras cosas latinos y de otras naciones, lo que llevó a Trump a regresar al poder. Y ahora ese discurso de odio se vuelve en contra de muchos de los que votaron por él. Por eso es importante que tengamos conciencia del poder que tenemos a la hora de tomar nuestras decisiones. Y por fortuna el gobierno mexicano actual de la 4T es un gobierno pacifista y eso se refleja en el nivel de aprobación de la presidenta, que en su mensaje a raíz de los más recientes conflictos retomó las palabras del Papa Francisco que sirvieron para reivindicar o insistir en la lucha por la paz. Y por eso también el nivel de aprobación de nuestra presidenta sigue siendo hasta ahora muy alto, por encima del 80%. Sin embargo, pues no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando todos los días en la defensa de nuestros principios, de nuestros valores, para que esta visión pacifista, humanista de México sea la que prevalezca en nuestros países y en el mundo. Habrá que revivir
al movimiento mexicano por la paz y bajo la consigna de ganar la paz y no apostar a ganar ninguna guerra, porque cuando hay guerra son los pueblos los que terminan pagando las peores consecuencias. Nosotros buscamos el buen vivir y el buen vivir significa que haya paz. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y a seguir avanzando. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar.